Listo. Entonces, disculpen que haya sido así la clase hoy online, de verdad, y todos los problemas que les haya podido causar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Como estuvieron viendo en los videos, esta semana ya comenzamos con Visual Basic for Application. Es decir, ya vamos a comenzar a programar en Visual Basic en Excel. Pero vamos a ver cómo lo que estuvimos aprendiendo en las clases pasadas nos va a ser útil para estas clases. De hecho, vamos a ver cómo esos algoritmos que nosotros programamos en Trinket lo vamos a programar también en Excel, ¿ya? Como les decía, es una, la estructura del algoritmo, la forma de implementar el algoritmo es la misma, lo que varía es la forma en que los vamos a escribir, ¿sí? Faltan muchos por ahí que estén en el laboratorio, faltan muchos por conectarse. ¿Saben si faltan muchos? Tengo como 6 conectados ahí en el laboratorio. También pueden conectarse por el celular y el computador si quieren, y en caso de que quieran hablar, hablan por el celular y miran las cosas por el computador, ¿sí? Como les sea más útil. Se pueden poner quizá en un único computador, bueno, para que puedan trabajar si quieren, así están en computadores diferentes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Sí, porfa, ¿saben si tengo 7 conectados desde el laboratorio? ¿Falta alguien más por conectarse? ¿Me pueden ayudar? Quedando ciega en ese sentido. Y es como para no comenzar antes de que no todos se puedan conectar. ¿Sí? Hola. Hola. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? ¿Sí? Vamos a ver los procedimientos en Visual Basic. ¿Qué son los procedimientos? Ya ustedes lo conocen. Y los procedimientos son las macros que nosotros estuvimos grabando en clases anteriores cuando estuvimos grabando macros. Esos son los procedimientos. En esa ocasión nosotros decíamos, vamos a grabar una macro, pero si ustedes, si se recuerdan en el código, lo que nosotros veíamos en el código, cuando entrábamos como tal el código de Visual Basic, veíamos que decía sub, y les había comentado que eso era una subrutina. Pues eso no es más que subprogramas que nos van a permitir a nosotros, como les había dicho, descomponer una tarea de programación en diferentes pasos. En ocasiones necesitamos quizás una subrutina, por ejemplo, para darle formato a una hoja, como ya ustedes lo hicieron, y en otra subrutina la vamos a programar, por ejemplo, las notas de los estudiantes, para calcular las notas de los estudiantes. Básicamente, eso es una subrutina. En Excel, vamos a ver, durante el curso, vamos a ver 2 tipos de subrutinas. Una, que son las sub, que es la que hemos estado viendo con la grabación de macro, y otra que son las funciones. Pero de las funciones hablaremos más adelante. Ahora, de momento, vamos a quedarnos únicamente con las subrutinas, ¿sí? ¿Y cómo nosotros definimos una subrutina? Esto es muy, muy importante, que anteriormente nosotros lo hacíamos como grabando una macro. Ay, disculpe. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es, escribimos la palabra sub, el nombre que le vamos a dar. Fíjense aquí algo importante, que siempre les he dicho,
como, a pesar de que es un nombre compuesto, lo uno con guión bajo. No puede ser guión medio, tiene que ser guión bajo. Nunca pueden escribir el nombre utilizando dos palabras. Si necesitan dos palabras, la unen con guión bajo o en su defecto la escriben junto. Por ejemplo, si yo quiero diferenciar que son dos palabras, yo puedo ponerlo de esta manera. Sí, yo lo que no puedo es escribir dos nombres separados. Y acá, entre paréntesis, vamos a ver cómo son los parámetros de entrada que nosotros podemos pasarle a esa subrutina. Generalmente, y esto es importante, generalmente nosotros creamos las subrutinas sin parámetros de entrada. Generalmente, no significa que no podamos pasarle parámetros de entrada. ¿Y qué significan estos parámetros de entrada? Pues, si retomamos y retornamos a lo que vimos de Excel anteriormente, recordamos que, por ejemplo, nosotros para la función sí, le pasábamos algo acá adentro, ¿no es así? Y lo que nosotros le pasábamos ahí adentro eran parámetros, ¿ya? Eran parámetros de entrada que iba a necesitar esa función. Era la condición, era el resultado verdadero y era el resultado falso. Pues estos valores que nosotros tenemos acá son parámetros de entrada que el que programó esa función dijo que necesitaba estos valores para que funcionara. Y es lo mismo que tenemos nosotros acá. ¿Sí? ¿Qué significan? ¿Qué va a significar estas S de acá? Pues cada uno de las líneas de código que nosotros vamos a escribir ahí dentro, ¿ya? Era como cuando nosotros grabábamos una macro, todo el código que teníamos dentro de la macro son estos, que puede ser uno, que generalmente uno no va a ser, pueden ser 2, 3, 4, 5, 20, 30 líneas de código dentro de una subrutina, ¿sí? Hasta aquí, porfa. Ahí en el Zoom tienen una opción en que pueden levantar la mano, hacer dedito. Si tienen alguna duda, ahí me dicen o me escriben por el chat, ¿sí? Hasta acá. ¿Van conmigo alguna señal para yo saber si repito, si vuelvo, si sigo hacia adelante? Porfa. Profe, ¿Sí? ¿existe la posibilidad de que, como explicó la otra vez la tarea 1, Ya, explique sí. la tarea 2 así como completa? Sí, lo que yo tenía pensado, Martín, era hacerlo en la clase del miércoles. Explicar paso a paso la tarea 2. O sea, si igual era como, si usted cree, por ejemplo, que del miércoles al viernes lo podríamos hacer bien, igual, no creo que haya problema, pero era como por si acaso, por si la tenían en mente Ya, hacer. es que como que la idea es, a ver, a diferencia quizás de la tarea 1, la tarea 2 es importante que ustedes la lean y traten de ir haciendo algo. Como que es, a ver, porque si yo les explico sin ustedes haber leído y haber intentado hacer algo, y yo les voy a explicar y puede que se quede muy parecido a como estaba. ¿Entiendes? Cuando uno empieza a hacerlo y empieza al menos en un papel a dibujar algo, a escribir algo, cuando entonces yo les empieza a hablar sobre la tarea, van a entender un poco mejor. Ah, ok. ¿Y la clase el miércoles va a ser igual así por Zoom? Yo espero que no. Ya, yo Ah, tengo ok. la Ahí nos va a esperanza. confirmar igual cualquier cosa. Ya, yo espero, sí, la hinchazón del pie me ha bajado bastante, estoy medio coja todavía, pero haciendo reposo yo creo que el miércoles podría ir. Igual la tarea, si quieren, por ejemplo, mañana podríamos conectarnos en un horario que ustedes quieran y también se las puedo explicar. Pero como que la idea es que traten de hacer algo porque si no van a quedarse igual. ¿Ya? Entonces, por eso es que hoy, y para no atrasarnos en la semana, había visto para ver los temas relacionados con el contenido de esta semana y luego entonces ver sobre la tarea. ¿Sí? ¿Les parece?
Ahí están viendo el PowerPoint o la presentación del PowerPoint. Quedando con dos pantallas y a veces me salen una y a veces me salen otra. Bueno, vamos a hacer acá. Vamos a compartir. Ya. Ahora sí deben estar viendo la presentación. Entonces, un ejemplo de cómo nos quedaría una subrutina, por acá, como les estaba comentando, tenemos la palabra sub. Fíjense como también tenemos en sub, que generalmente esto se los escribe el computador. Cuando ustedes ponen el nombre y ponen los dos paréntesis, fíjense que acá no tenemos parámetros de entrada, el computador por defecto le escribe en Zoom. Pero nosotros vamos a hacer un certamen escrito en papel. Por lo tanto, en papel sí nosotros necesitamos sí o sí escribir en Zoom. Por tanto, es importante tener eso presente, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Mostrando, tenemos una condición if, que la vamos a ver más adelante, y un message box, que es un texto de estos que les salen mensajes, mostrándonos si desea salir del programa. Ahora no interesa tanto el código aquí adentro, sino cómo nosotros creamos una subrutina, ¿sí? Vamos a pasar rapidito por esto, que estas fueron las cosas que vieron para nosotros poder hacer ejercicio. Entonces, además de eso, nosotros vimos también en Trinket que había variables y tipos de datos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son, cómo nosotros vamos a definir las variables en Visual Basic y cuáles son los tipos de datos? ¿Quién recuerda, quién me puede ayudar y decirme qué es una variable o para qué yo uso una variable? ¿Recuerdan para qué es una variable? Para ingresar datos. Muy bien, me sirve para, además de ingresar los datos, ese dato que yo ingreso, ¿qué yo estoy haciendo con ese? ¿Qué otra acción yo hago con esa variable? ¿Qué yo logro cuando yo ingreso ese dato dentro del computador, por decirlo así? ¿Qué está pasando en la memoria? Muy bien, Isidora. Para guardar ese dato. Por tanto, aquí las variables van a funcionar de la misma forma, ¿sí? La variable la vamos a utilizar para guardar datos, ya sea ese dato que me ingrese el usuario, vamos a ver que también aquí el usuario nos puede ingresar datos, o también puede ser para guardar un dato que esté en una celda, ¿ya? Es importante tener eso presente también. Ahora nosotros ya vamos a trabajar con celdas, ¿sí? Y recuerden que yo siempre les hacía la analogía que una celda también era como una variable que nos guardaba datos. Pues ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de guardar datos, ya sea en celdas o ya sea en variables. Pero es lo mismo que ya nosotros habíamos visto en Trinket. Aquí no cambia nada. Aquí vamos a tener, lo que vamos a tener es un poquito más de tipos de datos. En Trinket teníamos texto y número. Aquí vamos a tener de tipo byte. Y teníamos también si era verdadero o falso en Trinket. Aquí vamos a tener lo mismo. Verdadero y falso es boolean, tenemos un integer. Para los tipos de datos de tipo numérico, digamos que hay varios tipos de datos. ¿Por qué? Porque depende del tamaño. ¿Ya? Un integer, por decirlo así, es el entero más pequeño, es un número entero, es muy importante, no va a tener coma, es un número entero, pero no es un número muy grande. Si nosotros quisiéramos escribir un número de más de 32 bits, un número muy grande, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el factorial de un número, el factorial sí, si mal no recuerdo, Excel, de hecho, me parece que ya cuando vas a calcular el factorial de 11, ya el Excel no me lo deja calcular, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el factorial de un número, va a crecer muy rápido, es un número que crece, es un número muy grande. Por tanto, yo no lo puedo guardar en un integer, más allá de que me dé un número entero, no lo puedo guardar en un integer, lo guardaría en un tipo de dato que sea long, fíjense acá, mira, long, miren qué número más grande es, tenemos un down, es un número aún más grande, pero que también me permite
números con coma, ¿ya? Si nosotros queremos utilizar un número con coma, sea grande o chiquito, utilizamos el though. Si queremos utilizar un número muy grande, aunque sea entero, también utilizamos el though, ¿ya? También tenemos el decimal, nos permite también números con coma. El currency lo utilizamos para moneda, pero es al final básicamente un número con coma. El date lo utilizamos para valores de tipo que sean fechas completas, no años. Un año solo es un número entero. Y el texto, cuando nosotros estamos hablando de texto, son tipos de datos string, ¿ya? Esos son como los tipos de datos fundamentales. Es aquí importante, tienen una lista y qué hace cada uno de esos tipos de datos que ustedes pueden también ver más adelante, ¿sí? ¿Hasta acá van conmigo? ¿Alguna señita para saber? O así, y vuelvo y repito. Gracias, Martín. Entonces, cuando estábamos creando las variables en Trinket, yo siempre le decía, acostúmbrense, es lo mismo que el nombre de la subrutina, acostúmbrense a escribirlo los nombres unidos. El Trinket no les da errores, esto les sirve para la tarea. Ustedes si quieren escribir nota alumnos, si ustedes le escriben notas, espacio alumnos, el Trinket no les va a dar errores. ¿Por qué? Porque después lo lleva a código y lo une, porque si no les daría error. Ahora, como nosotros estamos escribiendo directamente el código, digamos que tenemos que cumplir algunas reglas para que no nos den errores. Y como cuando nosotros escribimos el nombre de una variable, no puede empezar por un número, yo no puedo poner 1 variable, ¿ya? Yo puedo poner variable 1, pero no puedo poner 1 variable. Yo no puedo, no debería usar esos números tampoco en el nombre de las variables. No puedo utilizar palabras que estén reservadas ya por el sistema, como por ejemplo cheat, cell, sub. Esas palabras que ya son propias del sistema, yo no las podría utilizar como nombre de una variable. Si yo pongo cell blanca, no sé, le pongo otro nombre, ya no es el mismo nombre y sí lo puedo utilizar, ¿ya? El nombre lo pueden escribir indistintamente, si se fijan yo escribo lo mismo mayúscula, minúscula, eso sí que no tiene problema. No pueden dejar espacios en blancos, no pueden colocar puntos ni ningún otro carácter que no sea de letra, ya no pueden asterisco, suma, menos, no pueden utilizar nada de eso. Solo pueden utilizar el guión bajo para unir dos palabras y algunos ejemplos de cómo nosotros escribimos las variables, lo tenemos por acá. Cómo nosotros vamos a escribir una variable, miren por acá un ejemplo, mi variable, dos palabras, pero la uní con guión bajo, y si yo lo pongo entre comillas, significa que ese valor que yo estoy guardando en esa variable es de tipo string, ¿ya? Es muy importante eso, y si escribo número, lo estoy poniendo como sin ninguna comilla, porque significa que es un número entero, ¿sí? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo acá? El valor que está, esto es importante, el valor que está del lado derecho, ¿sí? Es este valor de acá, yo se lo estoy asignando a lo que esté del lado izquierdo. Cuando digo lado izquierdo y lado derecho, mi referencia es el signo de igualdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo puedo hacer también, voy a escribir por acá arriba, yo puedo decir variable A es igual a variable B. ¿Qué yo estoy diciendo acá? Que el valor de la variable B se lo estoy pasando a la variable A. ¿Ya? Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué yo estoy diciendo? Que el valor que se encuentra de mi lado derecho, yo lo estoy traspasando, lo estoy asignando al valor, a la variable que está de mi lado izquierdo. Por ejemplo, yo puedo hacer y decir variable A es igual a range. Recuerden que habíamos visto ese range al menos cuando estábamos grabando macro, lo habíamos visto y, por ejemplo, algo así. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto último que yo hice acá? ¿Quién me puede leer qué yo estoy haciendo ahí? ¿Quién me puede decir? Ayudarme. Va a ser el valor que esté en C1. El valor que esté en C1 que le estoy haciendo.
Dándole el nombre de variable A. No exactamente, a ver, reama de nuevo la respuesta. A ver, el valor que está en C1, ¿qué lo estoy haciendo? Que es como dejarlo adentro de la variable, no sabría cómo. Exactamente, exactamente, eso está bien. El valor que está en C1, yo lo leo y lo guardo en la variable. Muy bien, es lo mismo que tenemos aquí arriba, ¿no? El valor que está del lado derecho lo estoy asignando al lado izquierdo, es decir, el valor de C1 lo guardo en la variable A. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. El valor de C1 lo guardo en la variable A. ¿Y qué tal si yo digo ahora range A1.value es igual a variable B? ¿Qué estoy haciendo en esta línea que tengo aquí abajo? En A1 va a estar variable B. Exactamente, en la celda A1, ahora yo voy a escribir, porque la celda además me muestra visiblemente, ¿no? En la celda A1 yo voy a escribir el valor de la variable B. Eso es muy importante. Esto de acá, estas dos cositas de acá, es muy, 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 muy importante ahora para trabajar con Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? En la celda A1, escribo el valor de la variable B. ¿Cuál es el valor? No sé, el que haya tomado por el camino de nuestro algoritmo es el valor que yo voy a escribir en la celda A1. Esto que les escribí acá es sumamente importante y siempre en el Excel de la clase de hoy van a ver un resumen y yo creo que ahí se los dejé, si no de todos modos yo se los dejo escrito, pero quería explicarle antes porque si no después no iban a entender, ¿sí? Como siempre, lo que yo tengo a la derecha lo voy a guardar o lo voy a escribir en lo que yo tengo a la izquierda. ¿De qué? Del signo de igual. Eso es muy, muy importante. O como diría Homero, eso es mucho, muy importante. ¿Ya? Entonces, seguimos. Uy. ¿Cómo yo voy a declarar las variables? En Trinket básicamente poníamos set, el nombre de la variable, tú y ya la declaramos. Aquí digamos que tenemos que escribir un poquitico más y lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada del sistema DIN. Escribimos el nombre de la variable que nosotros queremos utilizando, digamos, las reglas que vimos anteriormente. Esto también es una palabra reservada del sistema y el tipo de dato. ¿Cuál tipo de datos? Los que estuvimos viendo en aquella lista como string, integer, string, integer, double, boolean, ¿ya? Estos son algunos de currency, algunos de los tipos de datos que nosotros vamos a estar utilizando. ¿Cuál es el que ponemos acá? Ponemos uno solo. ¿Por qué? Porque recuerden que la variable guarda un único valor. Eso sí, tenemos que seguir teniéndolo en cuenta. La variable guarda un único valor, por tanto va a tener un único tipo de datos. ¿Sí? Hasta acá. ¿Van conmigo? Más o menos estamos haciendo un recuento de lo que vieron en los videos de la semana. ¿Sí? Hasta acá. ¿Van conmigo? Un dedito vacío así para yo saber. Ahora, también en Trinket estuvimos viendo la entrada y la salida de datos. ¿Se recuerdan qué palabra nosotros utilizábamos para pedirle datos al usuario? Les voy mencionando además Trinket para ir recordando en base a la tarea, ¿sí? ¿Qué palabra nosotros utilizábamos para pedirle datos al usuario? ¿Qué decía el bloquecito que nosotros utilizábamos? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan el nombre del bloquecito?
entrada de datos, nosotros lo utilizamos con el bloque que dice prompt, ¿cierto? Con ese bloque, nosotros, ¿qué nos permitía? Escribirle un mensajito al usuario, pedirle un dato, pero que además ese dato después nosotros se lo pudiéramos asignar a una variable. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer en Visual Basic? Pues lo vamos a utilizar con la palabra input box. Y va a ser de la misma forma. ¿A qué me refiero de la misma forma? Si recuerdan, voy a escribirles cómo es que nosotros lo hacemos en Trinket. Nosotros básicamente poníamos la variable. Yo voy a poner el signo de igual, pero tomen el signo de igual ahora aquí, como en Trinket, que es la unión de esos dos, de esas piececitas de rompecabezas, ¿sí? Y utilizábamos el prompt, ¿no es así? Utilizábamos el prompt y poníamos un mensaje. Nota certamen, ¿cierto? Más o menos algo así. Nosotros escribíamos en Trinket para pedirle datos a ese usuario, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer en Visual Basic? Pues vamos a hacerlo igual. Tenemos que siempre tener una variable en la cual nosotros vamos a guardar eso que el usuario nos escribe. Ponemos el nombre de la variable, es igual a input box, el mensaje, y aquí esto que dice nombre de la ventana, digamos que es opcional. Lo pueden poner o pueden no poner. Vamos a ver por qué ponemos el nombre de la ventana y qué significa eso. Pero aquí lo importante es notar cómo esto es lo mismo que esto que tenemos acá. Ven que no hemos cambiado en nada, solo la forma de decirlo, pero el algoritmo es lo mismo. ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Van conmigo? Y ahora, no había visto el mensaje, Isidora, pero ahora voy a hacer la que voy a leer el mensaje ahora del chat, cuando haga esta siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros en Trinket escribíamos después el resultado final en pantalla? ¿Cómo lo escribíamos después? Recuerden que el prompt, la ventaja que nos dejaba es que nos dejaba el cursor intermitente, que nos decía, mira, puedes seguir escribiendo en pantalla, pero había otra palabra que después nosotros utilizamos, que escribíamos en pantalla, pero que el cursor no aparecía nunca el cursor. ¿Por qué? Porque no era para que nosotros escribiéramos, nosotros como usuarios de la aplicación, sino era únicamente para dejar un texto escrito. En ese caso, ¿qué palabra utilizábamos? ¿Recuerdan? Y ahora leo el chat. Y es cuando nosotros utilizábamos el print. Recuerden que nosotros decíamos print y luego escribíamos el mensaje. La nota final es, y ahí veíamos, ¿no? Y eso nos permitía a nosotros dejar un mensaje en pantalla. Pues en Visual Basic lo que vamos a hacer es utilizar, aquí este es un ejemplo de cómo nos quedaría la aplicación en Visual Basic de la entrada del input. Ahora, ¿qué significa este nombre de ventana? Este nombrecito de ventana es esto que aparece acá, que dice nombre. Este es este mensaje. Esto es este mensaje de acá que lo pueden dejar en blanco y este introduzca su nombre es el que no puede faltar, que es esto de acá. Y acá es que el cursor que les quedaba en Trinket es acá, que me permite al usuario escribir un texto. ¿Ya? Eso es lo que significa hasta ahí. Ahora, ¿cómo yo quiero mostrarle a ese usuario un resultado? ¿Ya? ¿Qué es lo que haríamos entonces con el... ¿Qué es lo que haríamos nosotros con el print de Trinket? ¿Cómo nosotros lo haríamos en Visual Basic? Esa salida de datos, digamos que tenemos dos formas. Una, de esta, otra escribiéndolo en una celda directamente. Pero vamos a ver este inicial. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Esta palabra de acá. ¿Ya? Y eso nos va a mostrar otra pantallita como la anterior, pero sin la posibilidad de nosotros escribir ningún valor. Por ejemplo, yo digo message box, escribo el mensaje, y si quiero escribir más de un mensaje, como era el caso de Trinket que yo decía la nota es y le agregaba la variable, utilizamos
esto que tenemos acá, que ya ustedes lo conocen de Excel cuando queríamos concatenar diferentes cadenas de caracteres, ¿sí? Lo vamos a utilizar esto de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Un ejemplo, así se ve, y ahí escribimos el mensaje, ¿sí? Queremos decir, así se ve, y en mensaje de texto, y queremos ponerle una variable, únicamente aquí detrás agregamos el aspersa y la variable, y se nos va a mostrar en el cuadrito este de diálogo, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Dudas? 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 ¿No hay ninguna? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Voy a compartirles el Excel. Déjame compartir la pantalla completa, porque es después más fácil. Aquí les dejé en el Excel 2 videos que es sobre esta primera parte de sus rutinas y variables que tienen ejercicios diferentes a los que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿sí? Para que tengan otros ejercicios también. Hay condicionales, pero esos condicionales de momento no hacerle caso, ¿sí? Aquí tenemos un primer ejercicio que les dice, el siguiente programa pide el nombre a la persona y le saluda de vuelta. Miren aquí el código. Modifíquelo para que le pida el año de nacimiento e indique cuántos años cumple en el 2022. ¿Ya? Uy. 2 minutos y me dan una idea de qué tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Entienden la idea de lo que hay que hacer en el ejercicio? Díganme con sus palabras, aunque no esté el código completo ni nada. ¿Qué ustedes creen el primer paso que tenemos que hacer para pedirle al usuario su año de nacimiento? Hay que copiar donde dice nombre, pero en vez de cómo te llamas, es como en qué año naciste. Ya, muy bien. Y vamos a dejar el nombre para que así nos diga fulano tantos años. Entonces, si nosotros queremos pedirle el año de nacimiento, ¿qué tenemos que crear? ¿Qué le vamos a agregar a nuestro código? ¿Qué es lo primero que tenemos que agregar? Si necesitamos el ¿Otra año. variable? Muy bien. Otra variable. ¿De qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato nosotros guardamos en la variable para poder guardar ese año que nos va a escribir el usuario? ¿Es string? ¿Es integer? ¿Es double? ¿Es boolean? ¿Qué tipo de dato ustedes creen de esos 4 que les dije? Me lo escriben por el chat. ¿Qué tipo de dato ustedes creen que sea? ¿Cuáles eran los que dijo, profe? Integer, double, string o boolean. Creo que el segundo era como Vamos para a ver. A ver. números más cortos, ¿no? Vamos a ir decantando. Vamos a ir decantando, ¿no es así? ¿Es número o es texto el año? Número. Número. Entonces ya quitamos el
el string, ¿no? Y vamos a tener, si es número, tenemos integer, tenemos decimal, tenemos double, ¿ya? Tenemos currency, por ejemplo. De estos 4 que tenemos aquí son para tipos de número. ¿Cuál ustedes creen que sea más óptimo? Muy bien, Isidora, el primero. Muy bien, porque recuerden que este era para números enteros, esto es para decimales, esto es decimales también, o números enteros grandes, ¿ya? Y esto es para moneda, ¿ya? Entonces, más o menos así, muy bien, porque es un número entero corto. Por tanto, nosotros vamos ahora a empezar a programar. Pero recuerden que yo les digo, papel y lápiz, ¿sí? Entonces ya sabemos que necesitamos una variable, fíjense, vamos a ir haciendo aquí el algoritmo, una variable de tipo integer para guardar el año. Ya tenemos la variable, es decir, que nosotros antes de pedir el año necesitamos el envase, ¿no? Si nosotros nos vamos a poner a vender mote con huesillo, antes de nosotros vendérselo a los clientes, nosotros necesitamos dónde echarle el mote con huesillo a los clientes, ¿no? Necesitamos el envase de almacenamiento. Ya lo tenemos acá. Nuestro envase de almacenamiento es esa variable. Y ahora necesitamos lo que le vamos a guardar dentro de la variable. ¿Y qué es lo que vamos a guardar? Pues el año. Y en este caso nos están diciendo que tenemos que pedirle el año al usuario, pedir año al usuario. ¿Y cómo le pedimos ese año? ¿Cómo vimos que le podemos pedir algo al usuario? ¿Con qué palabra? Input. Muy bien, entonces ya sabemos que con un input box, ¿ya? Ya tenemos el año y ahora tenemos que calcular la edad. ¿Qué tenemos que hacer para poder calcular la edad y que nuestro algoritmo funcione? Primero, ¿cómo calculamos la edad? Dado 2 años, ¿cómo calculamos la edad? ¿Cómo calculamos una edad? Nos dicen que... Como profe no se escuchaba bien. Ya. ¿Cómo calculamos la edad teniendo 2 años? Se restan. Se restan. Entonces, en este caso nos están diciendo 2022 menos el año de nacimiento, ¿no es así? Nosotros ya sabemos que el año de nacimiento es una variable. Ahora, este valor, nosotros tenemos la resta, y esa resta, ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos? ¿No la guardamos? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense que este sería nuestro mote con huesillo, pero ¿qué le está faltando entonces a ese mote con huesillo? Ingresarlo como una variable igual, pues después imprimirlo en la pantalla. Muy bien, Martín. Nosotros necesitamos una variable para la edad, porque necesitamos almacenar la edad. Y entonces ahora nosotros podemos decir que la edad es igual a ¿quién? A ese 2022 menos el año de nacimiento. Fíjense que acá ya nosotros tenemos nuestro algoritmo creado. Ahora vamos a crearlo. ¿Y cómo lo creamos? Vamos a ir paso por paso, ¿sí? Venimos acá a programador, que era ya donde ustedes conocían, que era donde nosotros grabábamos la macro. Venimos a programador. En este caso nos vamos a Visual Basic, que tenemos acá a la izquierda, y nos va a salir esto que tenemos acá. En ocasiones nos sale así, les muestro, ¿ya? En ocasiones nos sale así, como lo tengo acá, y como yo muestro esta barra que tenemos aquí a la izquierda, esta barra de opciones, venimos acá arriba y tocamos acá, donde dice explorador de proyectos. Se los voy a marcar porque no se ve mucho. Este iconito que tenemos acá, yo marco explorador de proyectos y me sale todo. Si lo ven, nuestro Excel dice XLSX. Por tanto, antes que eso, nosotros necesitamos guardarlo habilitado para macro, para que no perder nada. Entonces vamos a archivo, guardar como, examinar,
lo guardamos aquí que diga libro de Excel habilitado para macros. Y guardamos. Ahora sí ya estamos listos para programar. Vamos nuevamente a Visual Basic. Y acá, más allá de que nosotros podemos programar acá adentro, no es recomendable. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nos paramos aquí arribita y decimos, fíjense, arriba del nombre de la hoja, van conmigo, esto es importante aquí, aquí arribita de esto, nos paramos y decimos clic derecho, insertar módulo. Y en este módulo es donde nosotros vamos a programar, ¿sí? Es importante tener presente eso. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si se fijan acá, tenemos algo que nos está diciendo el nombre de la hoja y entre paréntesis, a ver, este Excel, acá yo les dejé un resumen, que es importante, como el orden en el que, cómo es que está compuesto esa jerarquía en Excel, ¿ya? Esto que tenemos acá son objetos, que son las hojas. Y esa hoja, digamos que tiene el nombre para nosotros identificar hoja 1, hoja 2, pero además tiene un nombre en texto. Y esos dos nombres nosotros los usamos de diferentes formas. Una que podemos basarnos es teniendo en cuenta ese que dice hoja 1, hoja 12. Si su Excel es en inglés, va a decirlo en inglés y tienen que utilizarlo en inglés. Y lo que está entre paréntesis lo utilizamos como el nombre de texto. Vamos a ver, yo les voy a ir mostrando siempre en las clases cómo lo vamos a utilizar uno u el otro, ¿ya? Venimos al código y ya nosotros estamos dispuestos a programar. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a pasar este código que tenemos acá, voy a pasar este código y agregar lo nuevo, ¿ya? ¿Cómo empezamos? Sub, la palabra reservada del sistema, saludo. Miren lo que yo voy a hacer, yo voy a poner, yo voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a dar enter. Y en ese momento me escribe el en sub. Fíjense, el Excel nos los escribe por defecto, pero en el papel tenemos que escribirlo nosotros, ¿sí? ¿Cómo voy a crear la variable? La palabra reservada din, el nombre de la variable as string. Ahora, que no se ve en el código que está en el ejercicio, no se ve, pero fíjense cómo las palabras reservadas van a cambiar de color. Por tanto, ya yo sé que la palabra din del sistema y que la palabra as es del sistema y que la palabra string es del sistema, ¿sí? Porque están en otro color. El nombre va a ser igual a un input box. Si yo escribo input, ahora yo voy a tocar en mi teclado control espacio y se me va a rellenar, se me va a autocompletar la palabra. Fíjense, ahora yo voy a tocar control espacio y se me rellenó la palabra. Abro y cierro paréntesis. Y me está diciendo cuáles son los parámetros de entrada de esa función input box. Y el primero, fíjense lo que dice prompt, lo mismo que dice en trinket, ¿ya? Y ese es el mensaje que va a ver el usuario. Yo escribo acá y ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo te llamas? ¿Ya? Uy. ¿Cómo te llamas? Cierro paréntesis. Y ahora digo, voy a mostrar el mensaje y voy a decir, hola, coma, dejo espacio y miren cómo yo voy a agregar otro carácter, algo más. ¿Y qué es lo que voy a agregar? La variable. Si yo toco control espacio, también me rellena el nombre de la variable. O me da las opciones que nosotros podemos escoger. Y aquí yo escojo nombre. Y ahora vamos a ejecutar ese código. Antes de ejecutarlo, venimos acá y guardamos. Siempre guardamos porque si no, no se guardan los datos y no se ejecuta. Decimos guardar. Y ahora nos vamos a las macros. Donde mismo ustedes ejecutaban su macro grabada, ahora vamos a ejecutar las subrutinas. Y aparece la subrutina que acabamos de crear. Y yo digo ejecutar. Y fíjense acá que me dice, ¿cómo te llamas? El mensaje que yo escribí
Y acá me dice Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque yo no escribí nada más. ¿Qué hacemos? Vamos a poner el nombre y ahora damos a aceptar y nos escribe, fíjense la diferencia de este cartel al anterior. Este cartel no me da la posibilidad de escribir, sino que únicamente me muestra un texto, ¿sí? Y decimos OK. Si yo no quiero que aquí me aparezca, en el input box, me aparezca Microsoft Excel, yo puedo poner, por ejemplo, entrada de datos. Vamos a ejecutarlo nuevamente, voy a guardar, ejecuto, y fíjense cómo ahora, en lugar de Microsoft Excel, vamos a ver si lo puedo poner acá, en lugar de Microsoft Excel me sale entrada de datos. ¿Hasta acá van conmigo, chiquillos? ¿Dudas? 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 Gracias, Martín. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro algoritmo, que es lo que teníamos que agregar. Y como me está diciendo Martín, vamos a agregar una variable que sea año. Y decimos din año. Fíjense que yo no puedo escribir ñ, porque la ñ es un carácter que no está en el inglés. Como no puedo escribir año, bueno, ahí me las ingenio, o vamos a ponerlo en inglés, ¿ya? Año as integer. Ya creamos el envase donde vamos a guardar ese año. Y ahora le vamos a pedir el nombre al el año de nacimiento. Pero al pedirlo tenemos que guardarlo. Y decimos año es igual a input box y le pedimos cuál es tu año de nacimiento. Fíjense que acá yo sí puedo escribir año, ¿por qué? Porque los estoy escribiendo como una cadena de caracteres, ¿sí? No como una variable. ¿Cuál es tu año de nacimiento? Y lo guardamos en año, pero necesitamos hacer la resta. Por tanto, creamos otra variable que diga din edad as integer. ¿No es así? Integer. Y ahora aquí calculamos. Lo mismo que yo les decía en Trinket. Todo cálculo que ustedes vayan a hacer tiene que ser una variable. Entonces acá decimos edad es igual a quién. Nos están diciendo que exactamente el 2022 menos year. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mostrar y decir, hola, Anelis, el nombre que yo ponga. Aquí lo vamos a unir con, vamos a concatenarlo. Decimos, hola, tienes, vamos a unirlo, vamos a ir creando la frase, tienes, y ponemos ahora aquí la variable edad, tiene tantos años, vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? Tienes tantos años. Ahora vamos a guardar lo que hicimos, guardamos y damos, vamos a la macro y ahora le damos ejecutar. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu año de nacimiento? Y nos dice, miren la frase, cómo nos quedó. Tienes 36 años. ¿Hasta acá? ¿Dudas? Y damos a OK. ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, profe. ¿Repito algo? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Vamos a dejar este para después y vamos a hacer este que tenemos acá. Este ejercicio que tenemos acá le es conocido, ¿sí? Es el mismo ejercicio que estuvimos haciendo en clase para calcular las notas del estudiante, solo que aquí no vamos a decir, porque no hemos aprendido todavía, en Visual Basic, cómo decir si está aprobado o no. Únicamente nos vamos a detener para calcular la nota del estudiante,
¿sí? Únicamente vamos a calcular esa nota final. ¿Se recuerdan de este algoritmo, cierto? Desde Trinket, ¿no? Que le pedía al usuario la nota del certamen 1, del certamen 2, del certamen 3, luego el promedio de las tareas y calculaba y le muestra la nota, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo en Visual Basic para que ustedes vean cómo esto que tenemos acá lo transportamos a Visual Basic. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué me dicen? Para nosotros programar en Visual Basic, ¿qué es lo primero que ahora nosotros tenemos que crear? ¿Cuál es la primera palabra que nosotros tenemos que crear? Yo puedo ponerme a programar aquí y crear la variable, yo puedo hacer esto directamente. Puedo hacer yo esto directamente aquí ya en Visual Basic. Algo con Enter, bueno, profe. ¿Cómo? ¿Era algo con Enter o no? Antes, ¿qué yo hice acá? Para programar, ¿qué fue lo primero que yo escribí antes de empezar a crear todo esto? Eso así como lo que veríamos en papel, pues, como en una hoja aparte, ¿o no? Muy bien, podríamos crear un módulo aparte. Podríamos crear un módulo aparte. Ya estoy en un módulo nuevo. Muy bien, Isidora. Tenemos que crear la subrutina. Tenemos que crear el procedimiento. Y podemos hacerlo aquí en un módulo aparte, como nos dijo Martín. Y además tenemos que siempre poner el nombre de la subrutina. Más allá de que aquí no lo tenemos, en Visual Basic siempre, cada ejercicio que nosotros vayamos a hacer, si no es del mismo ejercicio, necesitamos hacerlo en una subrutina. ¿Ya? También podríamos programar aquí debajo, es lo mismo. Podemos hacerlo indistintamente en cualquiera de los dos. Queremos más organización, lo hacemos acá. Y decimos sub nota final, por ejemplo. Nota final. O puedo ponerlo con guión bajo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Pongo, abro y cierro paréntesis y doy enter, ¿ya? Sin esto, yo no puedo empezar a programar. Eso es importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo traducimos esto que tenemos acá al Visual Basic? ¿Qué es lo primero que tenemos que crear? Digamos que acá, esta línea que tenemos acá, digamos que en Visual Basic son dos líneas. Ese es un único bloque. Si ustedes se fijan, igual es como si fueran dos bloques, ¿no? Un bloque violeta y un bloque verde, lo que están juntos en la misma línea. Entonces, mírenlo, como que son dos bloques diferentes y en Visual Basic lo vamos a hacer como dos líneas diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros acá, esto que nosotros tenemos acá, al final es como la creación de la variable. ¿Ya? Nosotros estamos creando la variable y después la estamos inicializando. ¿Y la estamos inicializando con quién? Con este valor que tenemos acá. Entonces en Visual Basic nosotros sí o sí tenemos que crear la variable aparte. ¿Ya? Nosotros tenemos que definir la variable. Ahora, todo lo que yo escriba en Excel con este simbolito delante y después todo lo que yo escriba y se me quede en verde es un comentario. Y el programa no lo va a leer como código, ¿sí? Yo siempre les voy a dejar comentarios en los códigos y ustedes también pueden dejar comentarios. Entonces, definir las variables. ¿Cómo yo defino las variables? DIN, nota del certamen 1, as, ¿qué tipo de dato es la nota? ¿Qué tipo de dato es la nota? ¿Es entero? ¿Es string? ¿Es decimal? Es decimal. Podemos ponerlo decimal, pero estamos hablando de la nota de los certámenes, no del promedio.
Entonces, la nota del certamen, ¿a qué más se asemeja? Sería más entero. Muy bien, entonces decimos as integer, ¿ya? Porque recuerden que es la nota de los certámenes que son números enteros. Entonces, ya digamos que hicimos este primer bloquecito, vamos a copiar, pegar. ¿Por qué 4 veces? Porque tenemos 4 variables, miren, y decimos ahora nota del certamen 2, nota del certamen 3, y ahora vamos a ver qué promedio de tareas. Ahora, ¿el promedio de tarea es integer o es otro tipo de dato? ¿Qué ustedes creen? Ya el promedio de las tareas no puede ser integer, porque ya es un promedio, ya es algo que va a ser, que ya va a ser un número que se calculó anteriormente, que aquí para no hacer tan largo el programa ya lo vamos a dar, pero va a ser un número que generalmente va a tener coma. Entonces nosotros lo utilizamos de tipo double. ¿Ya? Hasta acá, ¿van conmigo? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, esto es la creación de estas 4 variables. Ya definimos las variables. Ahora nos falta, voy a ponerlo en otro colorcito, pedirle al usuario. Fíjense que ya por aquí vamos con 4 líneas de código, que son estas 4 de acá, y sin embargo nos falta la mitad de ese inicio. Ahora nosotros tenemos que pedirle al usuario. ¿Cómo se lo pedimos al usuario esos valores? ¿Cómo se los pedimos? ¿Cómo les pedimos al usuario los valores? Con algo de box, no me acuerdo el nombre. Input box. Input box. ¿Ya? Input box. Entrada, un cuadro de entrada. Input box es al final como una caja de entrada. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Decimos nota del certamen 1 va a ser igual a input box y que decimos nota del certamen 1. Y eso, para hacerlo corto el cuento, lo vamos a copiar. Fíjense, lo copié, nota del certamen 2, nota del certamen 3 y promedio de tarea. Y aquí cambiamos, nota del certamen 2, nota del certamen 3, promedio de las tareas. ¿Ya? Miren acá cuánto ya yo he escrito para estos 4, básicamente, para estas 4 líneas de acá iniciales, yo he escrito todo eso. Bueno, vamos a ampliar un poco y estas 4 es todo eso que tenemos escrito acá. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el cálculo. Para hacer el cálculo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero antes de hacer el cálculo? ¿Quién me dice? Recuerden que, voy a ver si se los escribo por acá. Todo cálculo conlleva a la creación de una variable. ¿Se acuerdan que se lo había dicho también en Trinket? Pues aquí es lo mismo. Todo cálculo conlleva la creación de una variable. Por tanto, si aquí yo tengo que calcular promedio de certámenes y nota final, ¿qué me está faltando a mi algoritmo? Pues yo tengo que crear la variable DIN, promedio de certámenes, ¿y qué tipo de dato ponemos? ¿Qué tipo de dato ponemos al promedio de certámenes? Díganme al menos si entero o con coma. Ese se puede hacer con coma porque el promedio. Muy bien. Double va a ser el
el promedio de certamen y lo mismo con la nota final va a ser de tipo, ¿por qué? Porque vamos a tener con coma. Fíjense que ahora ya creamos las dos variables donde vamos a guardar tanto el promedio como la nota final, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular. Promedio de certámenes va a ser igual, aquí ya lo tenemos, nota del certamen 1, yo voy a transportar esto mismo que tenemos acá, y decimos, nota del certamen 1 por 0.25 más, que decimos nota del certamen 2 por 0.33 más nota del certamen 3 por 0.42. ¿Ya? Hice mi cálculo y ahora digo nota final, no es nota final, es esta nota final, que esta es la variable, va a ser igual a promedio de certámenes por 0.6, vamos a poner entre paréntesis, más promedio de tareas por 0.4. ¿Y ahora qué nos está afectando? ¿Qué nos está afectando ahora? Pues ahora necesitamos escribirlo en pantalla, ¿cierto? Y decimos con un MSG Box y decimos la nota final es, dejamos un espacio para que no escribirlo juntos y queremos concatenarlo. ¿Con qué? Con la variable nota final, ¿sí? La nota final es 95 y queremos decir que la palabra puntos, ¿no? Concatenamos y decimos punto. Fíjense cómo ahora delante de puntos yo voy a dejar un espacio. Guardamos y ahora vamos a ejecutar la macro. Y tenemos acá nota final. Y vamos a decir nota del certamen 1, aceptar, nos sale de nuevo nota del certamen 2, aceptar, nota del certamen 3, aceptar, nota de las tareas, aceptar, y nos muestra que la nota final es 81,96 puntos. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda? De verdad, disculpen que yo sé que hoy no han podido practicar como otras veces, pero es difícil para mí también porque no los veo, entonces ya podríamos practicar más en clases, ¿sí? Acá les dejo un ejercicio que es de ordenar, que es importante que traten de hacerlo, pero que además lo implementen en Excel, ¿sí? Que lo implementen correctamente. Aquí están cada una de las líneas de código para calcular eso. Ustedes lo que deberían hacer es ordenarlo e implementarlo en Excel. También les voy a subir un PowerPoint. Les voy a subir este PowerPoint que tengo por acá. Este PowerPoint con un resumen de esta primera parte que les va a ayudar, que tiene algunos ejercicios sencillos para que ustedes implementen. Y además está una guía de ejercicios, ¿sí? Que es como que de esta primera parte, que tienen ejercicio que es de completar código, otros de hacer, para esta primera parte la vayan practicando, ¿sí? Entonces... profe, gracias, que ahora no, como que nos están sacando de la sala, así que ya, nos vamos a desconectar. Ya, entonces nos vemos y si quieren hoy en la tarde o mañana nos podemos conectar y les explico la tarea, si no el miércoles, ¿sí? Chao.